Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy voy a hablar de por fin la vuelta de la NBA. Hemos tenido dos partidos ya la noche pasada. He de decir que este vídeo lo estoy subiendo mucho más tarde de lo habitual precisamente por eso, porque me quedé hasta las 6 de la mañana viendo el final de Lakers Clippers y la verdad es que he estado liado y no he tenido tiempo para hacer el vídeo antes, pero me gustaría hablar en particular de ese partido de Lakers Clippers. Tuvimos también un Pelicans Jazz que estuvo bien, al final los Pelicans no consiguieron ganarle a los Jazz, un partido que hubiera sido muy importante para ellos, pero lo fundamental de aquí es ese posible adelanto de las finales de conferencia que fue muy interesante y hay un total de 8 cosas que he sacado en claro de este partido y me gustaría mencionar, ¿vale? Antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentad ahí abajo si estáis de acuerdo o no con las cosas de las que voy a hablar. Y ahora ya sí, voy a empezar. En primer lugar, quiero hablar de las bajas. Hay que destacar unas bajas fundamentales en los Clippers que aún así los han hecho perder solo de 2 puntos, y es que faltaban Lou Williams y Montrezl Harrell. Al final los dos, el tercer y cuarto anotador del equipo, los dos candidatos principales al sexto hombre del año junto con Dennis Schroeder y algún jugador más, y dos jugadores que van a estar, simplemente no han estado en este partido y que promedian unos 19 puntos por partido cada uno, o sea que los Clippers están perdiendo por parte de estos dos jugadores una contribución media de unos 38 puntos por partido. El banquillo de los Lakers superó al banquillo de los Clippers en anotación por 4 puntos y estamos excluyendo a dos jugadores que anotan muchísimo, por lo que los Clippers muy probablemente vayan a tener mucha más potencia de fuego la próxima vez que se enfrenten a los Lakers, lo cual es bastante clave. Otra cosa de la que quiero hablar es algo que tampoco hay mucho que explicar, pero es el hecho de que Anthony Davis es absurdo. Es espectacular, realmente cada día estoy más convencido de que si bien han intercambiado 1000 cosas por él, ha valido la pena porque es un jugador que todavía es joven, tiene unos 26 años si no me equivoco, le quedan muchos años por delante y es un auténtico animal, es tan ágil, tan versátil, tan bueno en general. Tuvo un momento en el que metió 2 triples seguidos para ayudar a los Lakers a mantener una ventaja que habían perdido totalmente. Es espectacular, realmente es espectacular y los Clippers van a tener un problema muy serio con él porque es que no tienen realmente presencia grande en perímetro. Montrezl Harrell es verdad que faltaba, pero es un jugador que es más pequeño que Paul George, no tiene ningún tipo de comparación física con Anthony Davis y además no es un buen defensor, o sea que no hay nada que hacer ahí en ese aspecto. Subachizó lo que pudo y creo que seriamente Joakim Noah ha sido una buena adquisición y va a jugar minutos sólidos, de hecho más de lo que jugará en el resto de series cuando se enfrenten a los Lakers, porque al final no es capaz de parar a Anthony Davis porque nadie puede, pero tiene muchos fundamentos, tiene un buen tamaño y aunque sea un jugador ya bastante mayor y sobre todo si Anthony Davis lo saca al perímetro va a tener más problemas en el poste, que es donde los Lakers ganan muchísimo juego. Joakim Noah va a poder plantarle bastante cara a Anthony Davis, así que va a ser clave. Otra cosa que quiero hablar es del hecho de que los Clippers tienen una carencia muy grande y es un playmaker. Realmente es un problema serio porque es que no tienen ningún tipo de base al final, creador real. Patrick Beverley puede jugar un poco de base y Reggie Jackson también, pero no tienen un jugador eso como es LeBron James o incluso Rondo, aunque no vaya a jugar en los Lakers, que sea capaz de repartir juego y hacer el pase adecuado. En este partido en los Clippers, Kawhi Leonard y Reggie Jackson promediaron 4 asistencias y Paul George 3, y esto es una norma general del equipo. Es verdad que en las asistencias totales el ratio fue bastante similar, me parece que los Lakers tuvieron 21 asistencias y los Clippers 17, pero al final los Clippers juegan un juego mucho más individual que todavía se acentúa más cuando está Lou Williams y en el campo, exceptuando en su juego, su dinámica de pick and roll con Montrezl Harrell, que funciona muy bien. En el resto, Lou Williams es un jugador que también es un ISO player. Mientras que en el caso de los Lakers es eso, ese juego, esa combinación de LeBron James con Anthony Davis y en general cómo juegan mucho más coordinados puede ser una ventaja. Otra cosa de la que quiero hablar, LeBron James no tuvo un buen partido. No fue terrible, es verdad, pero fue un 6 de 19. Esto no va a pasar con mucha frecuencia, exceptuando su anotación. En el resto lo hizo bien, como siempre. LeBron James es una superestrella y yo creo que está descansado, se le ha visto bien y creo que eso, que en general va a tener partidos mejores, con lo que eso también puede compensar un poco esa desventaja que decía antes de Montrezl Harrell y Williams no jugando. Tengamos en cuenta que no todos jugaron un partido excelente. Anthony Davis jugó muy bien, tampoco tuvo unos porcentajes espectaculares, pero jugó bien. Pero sobre todo LeBron James creo que promedió un 39% de tiros de campo, que no va a ser lo normal. Por otra parte, en el caso de los Clippers también hubo un problema muy grande en ese aspecto.
No son jugadores tan importantes, pero Landry Shamet y Marcus Morris, entre los dos, anotaron un tiro de 12. Landry Shamet anotó uno de 8 y Marcus Morris 0 de 4. Esto no puede pasar. Landry Shamet no es un jugador tan clave en el equipo, pero al final es uno de los mejores triplistas de los Clippers y no ha anotado nada básicamente en ese partido. Y Marcus Morris intercambiaron una primera ronda para que fuera una opción ofensiva más y un cuerpo grande a nivel defensivo. Hizo una labor decente defensiva, no fue capaz de parar a LeBron James, pero nadie puede tampoco, igual que es el caso de Anthony Davis, pero es que a nivel ofensivo no aportó nada en un momento en el que debería brillar con la ausencia de Lou Williams, que le da la oportunidad de ser el tercer anotador del equipo. Ahora quiero pasar a los Lakers, porque es verdad que Anthony Davis jugó bastante bien. Dentro de sus estándares no jugó tan bien, pero fue un partido espectacular con 34 puntos aún así. Y LeBron James no jugó muy bien, pero hubo un elemento clave en este partido que creo que va a ser un factor fundamental para todas las series de los Lakers, y es Dion Waiters. Dion Waiters jugó muy bien y yo no creo en esto a largo plazo. Dion Waiters es un jugador que puede tener un partido bueno un día y el día siguiente un partido desastroso. En esta ocasión anotó 11 puntos con un 50% en porcentaje de tiros de campo, lo cual fue súper sólido y una ayuda enorme, junto con Kyle Kuzma, que también jugó muy bien, mejor de lo habitual. Pero no creo que Dion Waiters te pueda dar esto siempre. Un día Dion Waiters va a anotar 22 puntos y hacerlo súper bien, pero al día siguiente va a hacer un 2 de 8 en tiros de campo y va a ser un problema. Por eso es verdad que en esta ocasión fue una gran ayuda para los Lakers en un partido no tan importante, porque los Lakers, a menos que pierdan los 8 partidos, muy probablemente van a ser primeros de grupo, y al final, al no tener ventaja de campo, tampoco importa demasiado, pero habrá que ver cómo funciona Dion Waiters en ocasiones de más tensión, porque es un jugador al cual, a mi parecer, le gusta demasiado el balón. Yo no estoy contento cuando lo veo jugar, sinceramente. Le gusta demasiado el balón, la pasa poco. Creo que la está pasando un poco más, un poco por la presión del equipo en el que está y por la influencia de LeBron James, pero en general le cuesta bastante soltarla y se tira auténticas piedras que no debería tirarse con defensores delante. Y una cosa más de la que quiero hablar es de LeBron James, porque me ha sorprendido un aspecto, y fue el aspecto defensivo. No todo el partido, ni mucho menos, pero todos sabemos que LeBron James en su momento era un gran defensor. Nunca fue un jugador que aspirara a ser el jugador defensivo del año ni nada así, porque al final dedica tanta esfuerzo al lado ofensivo que es complicado. Pero tuvo un par de posesiones, especialmente una contra Kawhi Leonard, en la que se emparejó con él 1 para 1 y su defensa fue súper sólida. Los fundamentos, el movimiento de pies, cómo defendió con el cuerpo sin hacer falta, realmente me encantó. Me encantó ver a LeBron James involucrado en un partido de temporada regular contra un rival importante, evidentemente, y que está bien medirse con él, pero ver a LeBron James ser capaz de defender ese nivel, aunque sea durante un par de posesiones a lo largo del partido, pero en posesiones clave, eso es fundamental, porque al final estamos hablando de, probablemente en el momento que se esfuerce, el mejor defensa de ala o el mejor forward defensivo que tienen los Lakers, porque al final Danny Green tiene un cuerpo más pequeño y aunque sea un buen defensor, Kawhi Leonard, por ejemplo, se le viene un poco grande, y en eso creo que LeBron James va a ser de mucha ayuda. Y eso ha sido un poco las cosas que he sacado en claro. Resumiendo un poco, los Lakers van a darle mucha caña en juego interior a los Clippers, porque es que al final no tienen un cuerpo grande y Zubac, tiene a Noah, que es decente, pero no tienen a nadie realmente que pueda enfrentarse a la monstruosidad que es Anthony Davis. En este partido los Lakers anotaron 40 puntos en el interior y creo que los Clippers 24, o sea 16 puntos menos, y esto va a ser una tendencia siempre. Les falta un playmaker a los Clippers, tienen muchísimo talento y tuvieron muchos jugadores que no estuvieron enchufados y le faltaron jugadores y aún así solo perdieron de 2, y creo que en general es eso. El partido estuvo muy interesante pese a eso, que hubiera muchas carencias, y tengo muchas ganas de que jueguen en playoffs porque creo que realmente va a ser una guerra total. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Quería simplemente hablaros un poco de mis primeras impresiones, a ver qué tal los partidos de hoy, y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.